Muy buenos días, muy buenas tardes, todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de los webinars NeuroCells, un espacio en donde queremos estar, oye, a la vanguardia de lo que está ocurriendo con invitados que nos están poniendo, que nos están actualizando todo el tiempo en lo que son las tendencias, especialmente en las ventas, el mercadeo B2B, todo el tema de liderazgo y cantidad de herramientas que deseamos, necesitamos desarrollar en nuestras vidas y en nuestro trabajo. La semana pasada, en el espacio Páginas que Venden, estuvimos analizando el libro de un experto neurólogo español que se ha dedicado a estudiar el tema de cómo aprender a aprender. Este libro me fascinó porque previamente había leído una frase que realmente me explotó la cabeza, como dicen los americanos, y la frase dice algo así como que en estos tiempos en que vivimos, para mí, maravillosos tiempos que vivimos, para poder sobrevivir, hay que aprender a la misma velocidad en que ocurren los cambios. Pero si quieres progresar, tienes que aprender más rápido. Y la verdad que eso me pareció maravilloso y se me planteó entonces, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para aprender a aprender más rápido para poder entonces no sobrevivir, sino realmente progresar? En ese sentido, pues, como te comenté, me leí este libro de Aprendiendo a Aprender. Tuvimos también a Francisco, un experto en el tema de aprendizaje acelerado, pero cuando yo leí esa frase y me he estado trabajando en este tema de cómo aprender más rápido, porque incluso una de las cosas que dice este libro es que dado que nuestra memoria de trabajo es extremadamente corta en cuanto a tamaño y capacidad, una de las recomendaciones del experto era, oye, buscar la forma de automatizar la mayor cantidad de acciones para liberar ese espacio de memoria de trabajo y poder entonces hacer cosas mucho más útiles. Y cuando estaba en ese analizar, que otra cosa más leo, a quién se me viene a la mente, por supuesto, el que se me vino a la mente es el invitado que tenemos hoy, mi socio, amigo, compañero, Blas Martínez, que es una persona que te aseguro que no sobrevive, que no solamente está aprendiendo al mismo nivel que ocurren los cambios, lo está haciendo mucho más rápido. Es más, el hombre crea sus propios cambios para que otros aprendamos con él. Blas, qué gusto tenerte nuevamente en este espacio de los webinars NeuroSales. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, yo feliz de estar aquí hablando contigo y con tu audiencia. De hecho, voy a decir algo, Carlos, se lo voy a decir a toda la audiencia, que esta conversación en realidad iba a ser privada. Esta conversación nace de una conversación por WhatsApp entre los dos, en las que te envié un audio hablando sobre el tema del que vamos a hablar hoy y me dijiste, esto tiene que saberlo más gente, así que no tengamos la conversación en privado y la vamos a tener en abierto. Así que vamos a tener esa conversación aquí, así que yo encantado. Estupendo. Y de eso se trata, y hemos estado hablando muchísimo de este tema, de cómo ser más efectivo y más eficiente en el aprendizaje. Y lo que, como Blas decía y comenta, de que lo que inicialmente iba a ser una conversación para vía Zoom actualizarnos en este tema, especialmente yo dije, no, pero espérate, vamos a hacer algo mucho mejor. Además de yo aprender y yo de preguntarte, pues también entonces escuchemos y compartamos esta experiencia con toda nuestra audiencia. Así que gracias, Blas, gracias siempre por tu disposición para el aprendizaje, pero sobre todo tu disposición para compartir lo aprendido. A ti por Una la de las cosas invitación. una de las cosas que detonó esta conversación fue que un comentario tuyo que me encantó, que me dices, Carlos, ¿te acuerdas como hace un año, 2 años, estuvimos hablando también de la IA, de la inteligencia artificial, de todos estos procesos de automatización, en donde yo dije que no estaba como muy convencido y me dijiste, oye, pues mira, ¿sabes qué? Están ocurriendo cosas que me han hecho repensar. Así que empecemos por ahí.
¿Qué ha pasado, Blas, que este tema lo estás viendo de otro punto de vista y estás viendo una necesidad imperiosa de estar trabajando en él? Fíjate que en realidad lo que ha sucedido es que el modelo ha ido mejorando mes a mes. Cuando tuvimos la conversación, si no recuerdo mal, estaba la versión de ChatGPT 3 y en versión de pago 3.5, que tenía información hasta 2019, es decir, que no tenía ni siquiera conocimiento de pandemia ni nada de lo que había pasado. Y actualmente el modelo que está incluso en abierto es el 4O. Se llama así 4O porque es una versión mejorada del ChatGPT 4, pero en este caso le han llamado O por omnicanal, si no recuerdo mal. Ahora no sabría si decir si eso es por omnicanal, pero hay una diferencia abismal. He escuchado por ahí, de hecho, de miembros de OpenAI, la empresa que está detrás de la creación de ChatGPT, que si ChatGPT 3 era como un niño de primaria, ChatGPT 3.5 era como un niño ya un poco mayor que estaba en secundaria, ChatGPT 4 era un joven que estaba en secundaria. En este caso, el ChatGPT 4o es como un universitario y ya incluso con los estudios terminados. Y lo que viene va a ser más interesante, y es que probablemente en noviembre salga ChatGPT 5, y lo que aseguran es que va a ser como un doctorado en cualquier área. Eso realmente es algo que está cambiando. Los propios algoritmos del chat de las inteligencias artificiales, ya no solo las de ChatGPT, están evolucionando, pero lo que ha evolucionado también somos nosotros como consumidores, como usuarios, que lo que estamos aprendiendo a utilizar herramientas. Hace unos años escuché, y no muchos, hace como 2 años escuché a Vishen Lakhiani, que es un empresario indio, decir que en los primeros años de Google la gente le pedía información a Google, por favor. Y él decía, por favor, dame esta información, porque no sabían muy bien cómo funcionaba. Y lo cierto es que cuando pasen unos años, diremos que nuestras primeras conversaciones con ChatGPT fueron igual de torpes. Realmente no sabemos cómo buscar información. Y se habló mucho al principio de la importancia de estructurar un prompt. Sigue siendo muy importante, pero a pesar de eso, veo todos los días a gente utilizando mal el prompting, o lo que se ha llamado también como ingeniería de prompt o prompt engineering, que es simplemente el cómo le pedimos información a estos chats, sobre todo. Y eso ha evolucionado mucho. También han salido otras empresas que directamente no han desarrollado como tal inteligencia artificial, pero sí han desarrollado el uso de la inteligencia artificial. De hecho, una de las que ha detonado o detonó esa conversación por WhatsApp contigo fue una plataforma muy poco conocida que en realidad utiliza información de ChatGPT para hacer una acción muy específica que realmente utilizo todos los días. El propio ChatGPT lo utilizo todos los días. Hay otras herramientas. Pronto se va a comenzar a escuchar mucho más, porque no se escucha, de otro competidor de ChatGPT que se llama Claude, como Claudia en francés, de hecho. Claude, que realmente es muy buena, pero en realidad eso es lo que ha cambiado, que estamos
en un momento en el que cada día la tecnología está mejorando, pero cada día estamos aprendiendo de otros a usar la tecnología, a ver cómo lo están utilizando otros. Yo, de hecho, he aprendido mucho en los últimos meses, semanas incluso, de cómo sacarle mucho más partido a la inteligencia artificial. Pero algo importante es que veo todos los días a gente utilizándola mal y sobre todo haciéndole que haga tareas para la que no está diseñada y que además pueden llegar a ser contraproducentes para el crecimiento de nuestras empresas. Así que sí, antes de que me hagas alguna pregunta más y demás, tengo que decir una cosa para toda la audiencia que nos está escuchando. Y es que no soy experto en inteligencia artificial. Todo lo que voy a decir es siempre desde el punto de vista de un usuario que sí es cierto, tengo conocimiento de transformación digital y que, de hecho, si voy a dar algún tip de puesta en práctica de tecnología, en este caso, pensando en inteligencia artificial, pero hay mucha gente que ahora mismo se autodenomina experto en inteligencia artificial cuando llevamos 2 años de exposición real o de exposición visible, porque realmente la carrera de inteligencia artificial lleva más de 20 años, pero llevamos 2 años de exposición palpable a la inteligencia artificial y hay gente que se ha autodenominado experto solo usándola, sin haber hecho ningún tipo de avance en la programación de inteligencia artificial, simplemente a nivel usuario. Es como si en los finales de los 90 hubiera gente que se autodenominara experta en Word solo porque, o experta en procesadores de texto solo porque utilizaba Word todos los días. Así es, y recuerdo esas épocas perfectamente porque me tocó hacer el lanzamiento de Excel y de Word for Windows en aquella época y realmente algo interesantísimo que está pasando ahorita. Y qué bueno que comenzamos esta conversación, Blas, ya dejando de un lado, porque ya es como cansón el tema de que la inteligencia artificial es el Terminator, que nos va a quitar los puestos. Bueno, igualito que cuando se lanzó Excel y Word, hubo gente que no quiso cambiar y se quedó con su abaco y que se quedó con su calculadora o se quedó con su máquina de escribir y quedaron para un lado, ¿ok? En cambio otros realmente pudieron entonces realmente llegar a otro nivel de productividad. Esto pasa exactamente igual. Eso ya está descartado, ya lo que pasa, estamos hasta aquí de películas futuristas donde los robots no están comiendo y ya está, eso no va a pasar y lo que vamos ahora es tener ahora una tecnología que nos va a hacer mucho más productivos y yo sí estoy convencido hasta incluso mucho más felices, ¿ok? Pero es un tema filosófico que hablaremos en su momento. Otra cosa que estamos convencidos ya a todos los que estamos aquí en este espacio que nos estamos oyendo en este momento, que por favor te pido que nos reportes de dónde te conectas como siempre, ¿ok? Es que esto es algo que o te montas o definitivamente te vas a quedar en el pasado, pero a una velocidad brutal, o sea, y que otra cosa también que es obvia y es, como dice Blas, que esto no es ciencia de cohetes. Oír a Blas, a diferencia, y eso sí lo quiero yo dar fe de esto, a diferencia de otros expertos, es que Blas, antes de aceptar hablar en este espacio, a diferencia de muchos, el hombre ha leído, estudiado, comparado, cuestionado, analizado, o sea que realmente tenemos una información con Blas espectacular. Entonces, Blas, vamos a llevar esta conversación, ya que este es un espacio de vendedores, vamos a enfocarlo al tema de las ventas y del mercadeo B2B, obviamente, porque es la promesa básica, y nos están escuchando y ya la gente se convence, perfecto, este es nuestro Terminator, me tengo que montar en este autobús. Entonces, a la gente que nos está escuchando, que está en una empresa vendiendo a otras empresas, es decir, en el mercado B2B, que necesita hacer estrategias de inbound y outbound, ¿cómo comenzar para no darnos los golpes que nos dimos al principio?
¿Cuál es tu recomendación de inicio? Vamos a hacer el one-to-one para ir viendo entonces después cómo Blas está utilizando esta tecnología para ser cada vez más eficiente. Fíjate que me ha venido a la mente ahora la película de Karate Kid. No sé si recuerdas la película de Karate Kid, que antes de poner a Daniel San a pelear, lo puso a hacer otras cosas que luego tenían que ver pulir cera. En realidad, antes de entrar a la inteligencia artificial, a cualquiera de ellas, lo primero que tenemos que saber es si la necesitamos o no. De hecho, eso es uno de los principios de transformación digital que es crucial, que es primero tienes que detectar una necesidad. Si no tienes una necesidad, no utilices, pero ni ChatGPT, ni Word, ni ninguna tecnología. Pero en el mundo B2B, Blas, oye, en todo esto que sabemos que tenemos que estar prospectando, que tenemos que saber creando contenido, que tenemos que estar averiguando cada vez mi cliente, ¿habría algún caso, te imaginas algún vendedor B2B que tú puedas decirle, usted no necesita meterse en esta tecnología? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo la verdad no lo veo, no veo a algún profesional de las ventas B2B que diga, no, yo no necesito esto. Vamos a imaginar un vendedor o un marketero que tenga sus procesos muy bien definidos, que no tenga fugas de tiempo, que no tenga problemas de redacción, que no tenga problemas de input de información. ¿Es un escenario plausible? Sí. ¿Es común? No. Real, no lo sé. Claro, eso es lo importante porque lo que normalmente se espera de una conversación como esta es mejora tus textos haciendo esto, con este prompt. Error. Primero, ¿necesitas mejorar tus textos o tus textos son buenos? ¿Dónde está el problema? Por ejemplo, un problema que yo detecté en mi empresa fue fuga de tiempos, sobre todo para microtareas. ¿Qué tipo de microtarea? Enviar algún tipo de correo que no era crucial, pero sí importante, el revisar algún tipo de información, tareas que normalmente son menos de 15 minutos, pero que no, que es casi que te costaba demasiado ver en la agenda. Lo que dice la teoría en ese caso, y así te pongo un caso muy específico. Lo que dice la teoría, más allá de inteligencias artificiales y tecnología, sobre todo si con metodología GTD, etcétera, de productividad, es que yo tendría que utilizar, por ejemplo, time blocking, que lo utilizo, y me voy bloqueando tiempos. Y que no deberíamos tener un to-do list como tal, sino que si creamos ese to-do list, lo que tenemos que hacer es pasar del to-do list lo antes posible a bloquear tiempo. Curiosamente, lo que no dice ningún libro sobre productividad, ni siquiera los de David Allen de GTD, es que la principal tarea que tendrías que estar bloqueando es esa de crear la lista, de llevar la lista a bloques de tiempo, de estructurar tu tiempo, etc. Eso nos lleva tiempo. Pues precisamente, aunque yo soy un apasionado de time blocking, a mí me costaba mucho el gestionar tareas de menos de 15 minutos porque sentía que era más fácil tener un cuaderno e ir anotando tareas y ya lo haré en algún momento. Sin embargo, me di cuenta que podía ser más productivo.
Entonces, encontré una inteligencia artificial que me ayuda con eso. La herramienta se llama Reclaim y lo que hace es directamente yo simplemente le doy la tarea, le digo cuánto tiempo me va a llevar aproximadamente hacer esa tarea y le doy dos informaciones más. Una, qué nivel de prioridad le doy. Y dos, cuándo es el deadline de la tarea. ¿Cómo se llama el aplicativo para anotarlo aquí, Blas? Reclaim, se escribe Reclaim. R-E-C-L-A-I-M. Perfecto. Y lo que hace simplemente es eso, yo le doy ese input, porque al final las inteligencias artificiales son eso, son modelos de lenguaje que son muy buenos para hacer tareas operativas, pero no son inteligentes. Por mucho que le estemos llamando inteligencia artificial, y esto es algo que ya dije hace 2 años, no son inteligentes. No le podemos dar información por mucho que el modelo esté entrenado para que lo parezcan, porque sé que mucha gente va a pensar, yo le doy información o incluso no le doy información y le digo, hazme un texto sobre cualquier tema y me lo dice. Sí, pero ¿lo has analizado al 100%? ¿Has analizado si la información es correcta al 100% y sobre todo si la información no está copiada de alguien más? Porque el modelo de lenguaje no tiene capacidad creativa. Y cuando digo capacidad creativa, es crear algo nuevo. Intenta crear algo nuevo. Lo que hace es mezclar cosas que ya existen y con predicción de lenguaje va creando un texto aparentemente nuevo con información ya creada. Y mira, Blas, disculpa, y quiero también, oye, recordar cómo la vida y cómo la tecnología es cíclica, Blas. Cuando yo te comentaba en la prehistoria, estaba trabajando en Microsoft y lanzamos el procesador de palabra Word for Windows, y era for Windows porque estábamos saliendo del mundo modo carácter. Me acuerdo que la primera venta que hice yo de un Apple Macintosh fue a el Colegio de Periodistas de Venezuela. Entonces mostré lo que era el poder de un procesador de palabras. Imagínate para esta gente que tiene que utilizar tanto texto. Y mira, la reacción del periodista, uno de los más, tú sabes, emblemáticos y de mayor edad, decía que esto era horroroso, que cómo era posible que un periodista joven podía escribir una noticia, guardarla y sencillamente volverla a traer para publicarla. Y mira qué bueno, pues tú estás diciendo lo mismo, o sea, mi respuesta es no. O sea, lo que estamos haciendo es que hay muchas cosas que se pueden reutilizar, pero el periodista siempre va a tener que adaptar el texto a la realidad, a la situación. Pero mira tú que efectivamente la reacción inicial fue, oye, no, mira, pues se acabó. Y lo que tú dices es cierto, porque ya estamos hablando de una herramienta muy poderosa como Reclaim, algo que realmente es sumamente útil, pero también entonces ahora estamos viendo en los textos, en el posible contenido, posibles copy, donde efectivamente el agarrar y pedirle eso a la inteligencia artificial y hacer un copy-paste y mandarlo, eso es como que agarres, no sé, el correo que mandaste hace 3 años y hagas lo mismo y se lo mandes a un cliente. No, tendrás un modelo, tendrás una cantidad de información válida todavía, pero la otra tendrá que ver una parte creativa por parte de la persona. Eso me encanta. Así es. De hecho, por cierto, no he terminado de decir qué hace Reclaim. Porque he dicho solo hasta donde le damos la información. Le damos esa información que es solo la tarea, el nivel de prioridad que tiene, que en realidad es crítico, alto, medio, bajo, y el deadline. Y con esa información se conecta con tu calendario y te busca un hueco para hacerlo. Es decir, tú le das 10 tareas que tienes que hacer de aquí al viernes y te busca un hueco
para poder hacer en tu agenda para hacerlo. Eso, evidentemente, no lo va a hacer bien si no estás usando correctamente tu agenda. Es decir, si en tu agenda de repente hay huecos que no son huecos reales, que son simplemente porque no has querido ponerlo en el calendario. Tienes que estar ya utilizando correctamente el calendario para después que la inteligencia artificial, con esa información, porque al final trabaja como una fábrica en realidad cualquier inteligencia artificial. Hay inputs y hay outputs. Y en este caso los inputs son la información que le estás dando tú y la información que tiene del calendario. Y de esa forma hace una tarea que es muy operativa, que no requiere inteligencia, es muy operativa. Tú tienes estos huecos y estas tareas y primero las voy a ordenar por prioridad y por tiempos. Si tienes un hueco de 15 minutos, ahora y mañana tienes o esta tarde tienes un hueco de 1 hora, voy a intentar encajar correctamente. Entonces, le voy a dar prioridad a las tareas de 15 minutos que tengan un mayor nivel de prioridad para encajarlo. Pero mira qué interesante, porque esa herramienta también la he utilizado para lo siguiente. O sea, en el mundo B2B, y lo hemos hablado mucho, hay una coreografía, como en todos los procesos. O sea, oye, todos los días hay que prospectar, todos los días hay que ver cómo, bueno, depende también cuál es la coreografía de cada quien, pero básicamente hay unas jugadas que hay que hacer, ¿no? La prospección, la parte de la revisión del CRM, ¿verdad? El pipeline review para ver cómo vas avanzando en cada uno, el territorio, el account management, después de una reunión, el análisis de la reunión y llevar un CRM. Esta herramienta que nos comenta Blas, automáticamente genera estas acciones que tú le has dicho, mira, yo necesito manejar esto y él automáticamente me va a recordar, oye, acabo de reunirme con un cliente y en mi agenda veo, después de esa actividad, veo, oye, recap de la conversación y llevarlo al CRM. O sea, que realmente es lo que dice, o sea, es un asistente que está, oye, todo el tiempo pendiente de lo que deberíamos estar haciendo. Claro, pero fíjate la diferencia, por ejemplo, entre una automatización y la inteligencia artificial. Hay muchos CRMs con automatizaciones que te dicen, Claro. después de esta tarea tienes que hacer esto. Pero ¿cuándo? ¿A qué hora? Y tú le puedes decir a la automatización, recuérdamelo que siempre sea a las 9 de la mañana. De acuerdo. Pero ¿y si ese día en específico tienes algo con lo que no contabas? Entonces, la diferencia entre la inteligencia artificial y la automatización es que la inteligencia artificial sí va a saber que ese día en específico tienes algo que te impide hacer esa tarea y que va a buscar el hueco en tu agenda para poder hacerlo. Esa es una gran diferencia porque está. Entonces, volviendo a ChatGPT, porque yo sé que es lo que quiere la gente y sobre todo cosas accionables. Quiero hacer una cosa, Carlos, esto no estaba previsto, pero ¿puedo compartir pantalla? Porque voy a utilizar ChatGPT en directo. Por supuesto, amigo mío, imagínate. Bien, entonces me voy a ChatGPT. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a compartir toda la pantalla porque voy a hacer varias cosas. Entonces, solo que sea la pantalla correcta. Me imagino que ya se está viendo, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Ah, yo creo que tengo que ponerlo aquí. Ajá, sí, sí, sí. Uh-huh. Ah, ok. Ahí, o sea, no veo. Ah, no, no, ya, claro, claro, claro. Tenía que yo, disculpa. Ajá, ahí sí está viendo, Blas. Perfecto, se está viendo. Lo primero que quiero decir es que ChatGPT tiene memoria, no solo la memoria de la base de datos que tiene, sino de las conversaciones que vas teniendo tú con la herramienta. Así que va a ser importante qué tipo de información le damos porque puede comenzar a recordar. Entonces, yo le voy a preguntar a ChatGPT qué recuerda. Y esto evidentemente es mi ChatGPT.
Voy a quitarme momentáneamente para que se Ujú. vea perfecto la pantalla, ¿ok? Yo voy a estar aquí pendiente para entrar de nuevo. Ahí, lo último es información que en realidad es una memoria que no quiero que recuerde, así que voy a mostrar también cómo eliminarla. De hecho, las dos últimas informaciones eran pruebas y quiero eliminarlo. Por ejemplo, el primero me dice, recuerdo que trabajas para Singularity, una empresa que ofrece servicios de consultoría de growth marketing para negocios B2B. Tu principal propuesta de valor es proporcionar estrategias de crecimiento personalizadas que abarcan marketing, ventas, retención de clientes. Estás enfocado en tareas de SEO y en la creación de contenido de calidad para el blog de Singularity. Ese es un objetivo que tengo dentro de mi empresa. No es un objetivo que tiene la empresa como tal, pero sí es un objetivo interno. Y Y ahí te fíjate, pregunto, Blas, disculpa, pues estamos en este, ajá. uh-huh. Ese recuerdo que tiene ChatGPT, ¿es porque tú se lo dijiste expresamente o es el resultado de todo lo que tú has venido haciendo con ella? Ese resultado de las conversaciones. Imagínate tú. Qué espectacular. Entonces, cuando recibe cierta información, él cree que, y cree que es una información importante, la va a retener en la memoria. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí en la esquina superior derecha y tenemos, por ejemplo, en configuración, en personalización está la memoria, que este puede estar activado o desactivado. Lo ideal es que esté activado para que tenga esa memoria y sea más fácil que no le tengamos que estar repitiendo ciertas cosas. Yo no le tengo que repetir qué es Singularity ya porque mi ChatGPT ya lo sabe, ya sabe a qué nos dedicamos, sabe incluso un objetivo interno que nadie conoce, que es generar posicionamiento SEO, hacer que la página web se posicione para ciertas palabras clave. Eso lo sabe ChatGPT y es algo que no lo sabe ni siquiera todas las personas que han colaborado de alguna manera con la empresa. Entonces, le doy a gestionar y aquí está toda esa información que él, aunque nuestras conversaciones son en español, él se traduce a sí mismo esa información en inglés y va guardando esa información. Entonces, lo que ha hecho es resumirme la información que tiene. Esta es la memoria real que tiene, pero me ha resumido. Entonces, yo le puedo decir que hay una información específica que no quiero que guarde. Por ejemplo, Oye, antes eso me encantaría usarlo en mi cerebro, ¿ah? Qué maravilloso Exacto. sería quitarse memoria. Por ejemplo, estaba haciendo una prueba de qué pasaría si se hace un curso de ChatGPT para empresas, cómo sería la estructura ideal, etcétera, y me ha guardado esa información y yo no quiero que la guarde porque no es una memoria. Pues le doy aquí que lo olvide y ya está. Y aquí lo que no voy a hacer nunca es borrar la memoria de ChatGPT completa. Ya tiene información, por ejemplo, este también quiero que olvide esta información, pero la demás por ahora quiero que la mantenga. Esto es crucial para nuestras conversaciones, el que tenga información precisa. Es más, incluso fíjate que aquí dice instrucciones personalizadas, porque hay gente que dice, y ya, pero ¿cómo puedo yo comenzar a darle información? Mira, si le damos aquí, nos dice las instrucciones personalizadas. ¿Qué te gustaría que ChatGPT supiera de ti para proporcionar mejores respuestas? Es decir, que ya en mi caso lo tengo vacío porque se ha ido generando esa memoria por las conversaciones, pero de entrada podemos ya iniciar conversaciones dándole esa información. Después, ¿cómo te gustaría que respondiera ChatGPT? Oye, quiero que me respondas de una manera
directa, quiero que me respondas de tal manera, pues podemos hacerlo. Incluso qué funciones están activas o no. En este caso, funciones de GPT-4 que puedes utilizar la navegación, muy importante. Ahora voy a decir por qué. DALL-E, que es una inteligencia artificial que genera imágenes, y la posibilidad de generar código. Para mí, en marketing y ventas, la posibilidad de navegación es importante, porque lo que hace ChatGPT 4, y sobre todo ChatGPT 4o, mucho mejor que cualquier otra inteligencia artificial por ahora, y sobre todo algo que no podía hacer ChatGPT 3, es hacer búsquedas en Internet. Claro. Es decir, nosotros podemos decirle que haga búsquedas en Internet, pero ahí tiene que estar activo. Y evidentemente, muy importante que cuando hagamos cualquier tipo de modificación a estas instrucciones personalizadas, le demos aquí a habilitar para nuevos chats, para que evidentemente cada vez que generemos un nuevo chat tenga ya esa información. No se van a modificar los anteriores, pero sí estos. Y si queremos alguna vez utilizar ChatGPT sin esa información, sin la memoria, lo que podemos hacer es aquí crear chats temporales. Si yo le digo, voy a crear uno nuevo, le voy a decir que es un chat temporal, me dice, este chat no aparecerá en el historial, no usará ni creará memorias, y esto es lo importante, ni será usado para formar nuestros modelos. Por motivos de seguridad podemos conservar una copia hasta máximo de 30 días, pero ellos, no nosotros. Entonces, aquí podemos generar conversaciones sin que utilice la memoria, como si fuera el primer día que utilizamos ChatGPT, pero lo normal va a ser que utilicemos ChatGPT con la memoria. Pero quiero que hagamos un ejemplo. Mira, de hecho, solo me he preparado la imagen, todo, pero he hecho una búsqueda en Google de datos de exportaciones e importaciones de México. Y me he encontrado por aquí una tabla, de hecho, ni siquiera la he abierto. Aquí una tabla con información. Tengo que decir que todo lo que voy a hacer no lo he probado, no sé si va a funcionar. Y le voy a dar a guardar la imagen. Es una tabla solo de texto, o sea, datos, pero que no está ni siquiera en Excel, está en una imagen. Voy a abrir un chat y voy a subir la imagen. Incluso, por ahora no le voy a dar ni siquiera ningún prompt. Esto no debería hacerse, le tendríamos que dar información de qué queremos con esa imagen. Como no le he dado ningún prompt, lo que está haciendo es decirme que está mostrando una tabla con cierta información, en este caso sobre el balance de exportación e importación de México, y me está haciendo un resumen de esa información. Y esto, mientras estamos viendo esta maravilla, esto, y recuerden que lo que está ocurriendo aquí es que una conversación entre dos amigos que iba a ser por Zoom, ¿verdad? La estamos haciendo ahorita pública. Miren lo que nos acaba de explicar Blas y que para mí, oye, yo lo oía, es más, tuve un invitado que hablaba de enseñar a ChatGPT acerca de ti y lo acabamos de ver, ¿ok? Primero, oye, que podemos entonces, sabemos que él guarda la memoria, lo que queremos que él guarde para que vaya construyendo, pero esa funcionalidad que nos acaba de mostrar de decir, ¿qué cosas quieres tú que sepas? O sea, es como cuando tú vas al psiquiatra o vas al psicólogo o el médico y el médico te pregunta, cuéntame, ¿qué necesito yo saber de ti? Y uno va como echando el cuento y como va diciendo y sigue insistiendo. Y además de todas esas locuras que me dices, ¿qué otra cosa más tengo que saber de tu vida? Esto es más o menos lo que está pasando. Espectacular, Blas. Claro, y fíjate, en este caso, aunque he hablado de exportación e importación para este ejemplo, en realidad podemos llevar este ejemplo a algo que puede pasar en un equipo de marketing en 90s que de repente, incluso imagínate, contratas una agencia
te genera un reporte con unos datos que no sabes interpretar y la agencia no es buena y no te interpreta nada. Pues puedes pedirle a ChatGPT que te ayude. En este caso, lo que ha hecho es leerme todos los datos. Ahora le he pedido que genere una tabla con toda la información de la imagen. En este caso no estoy utilizando correctamente la ingeniería de prompts porque no le he dicho que adquiera ningún rol. Y es muy importante, por ejemplo, aquí va a hacer solo la tarea, pero si yo le estuviera dando un rol, le estuviera dando un contexto, le estuviera dando una instrucción precisa y un formato de salida, la información sería más detallada. Aquí solo ha hecho específicamente lo que le he pedido, me ha generado la tabla y ahora voy a decir, por ejemplo, fíjate algo muy interesante y esto ChatGPT 4 me dice posibles prompts que podría yo hacer, es decir, está prediciendo comportamiento que quizá le pida. Es decir, probablemente si yo le estoy generando le estoy diciendo que transforme los datos que hay en una imagen en una tabla real, es porque voy a trabajar con esa data. Y entonces me dice, oye, a lo mejor me quieres pedir que muestre los datos en una gráfica. ¿O cuál es la variación más notable? Esto, es decir, me está ayudando o me puede ayudar a analizar datos. Le voy a decir que quiero que los datos me los muestre en una gráfica. Y esto es muy importante también y algo que aprendí en otra conversación que no fue pública con Blas, es que era dos cosas que estoy aplicando y me ha funcionado mucho, y es lo que Blas nos decía de explícale el rol, explícale a ChatGPT, explícale a ese asesor cuál es el rol. Quisiera que hablaras un poco de ello, Blas, y sobre todo eso que también aprendí de ti, que tú le pones al final, o por lo menos le ponías, porque tú sabes que cuando yo hablo con Blas, una semana a otra, hay cosas que hacía y que ahora no hace porque abrió algo nuevo, pero voy a correr riesgo. Y me acuerdo que tú le colocabas siempre, o bueno, una recomendación tuya era, bueno, le dabas el prompt, le decías, asúmete el rol, le dabas la instrucción y luego le decías, hazme todas las preguntas que consideres. Esos dos temas me parecen bien interesantes que nos los muestres, Blas. Por supuesto. Mira, la parte de rol es crucial porque no es lo mismo que me analice estos datos simplemente Volvemos. si yo le digo analiza datos, que yo le hubiera dicho eres un analista de datos experto en exportación e importación. Porque lo que va a hacer es que va a buscar en toda la base de datos que ha tenido de entrenamiento si tiene conocimiento sobre esa especialidad específicamente. Al final, la inteligencia artificial ha tenido que ser entrenada con mucha documentación, muchísima documentación, y puede asumir ciertos roles porque tiene esa información. Y la pregunta o más bien esa frase que pongo al final siempre en mis prompts de hazme todas las preguntas que necesites para llevar a cabo esta tarea, lo hago para que no se genere ningún tipo de alucinación. Cuando una inteligencia artificial, cuando decimos que una inteligencia artificial genera alucinaciones es cuando se inventa cosas. Y la inteligencia artificial es muy proclive a inventarse cosas, simplemente porque le hemos pedido que haga una tarea y sobre todo cuando más creativa es, más se inventa cosas. Entonces, para evitar eso, para evitar que rellene huecos, porque si no le damos el prompt correcto, no le damos la información correcta, pues la inteligencia artificial va a tender a inventarse información. Lo ideal es que, como tenemos una conversación con él, le preguntemos específicamente. De esa manera, nos va a ayudar a generar el prompt. De hecho, quiero mostrar algo, algo muy específico que sé que les va a gustar, porque yo sé que la mayoría de personas esperaba como los prompts y en este caso estoy mostrando casos de uso que muy generales, pero que pueden ser aplicados a cualquier empresa como, oye, tengo una información que no sé
cómo analizar, tengo que transformarla, como en este caso, en gráficos, que aquí luego me dice que si lo quiero mostrar en gráficos de barra aplicada, es decir, quiero mostrarlo de otra manera. Para poder hacer esto, antes era importante saber de Excel y nos llevaba aproximadamente, para los que sí sabían mucho, a lo mejor les llevaba 2 o 3 minutos, para los que no sabían tanto, les podía llevar 15, 20 minutos hacerlo. Ahora es tan fácil como pedirlo. Pero quiero poner un ejemplo que realmente nos podría llevar a todos los que nos dedicamos al marketing y a las ventas B2B. A todos nos ha pasado que de repente tenemos que vender un producto o servicio que tiene un competidor y nosotros queremos vender, por ejemplo, este mouse y queremos venderlo mejor que la competencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien. Lo primero es analizar a la competencia. Pues vamos a hacer eso. Voy a crear un nuevo chat y voy a analizar. En este caso, como hemos entrado antes a StreamYard, me he dejado abierta la web de StreamYard para mostrar algo, que es, esto es lo que tendríamos que hacer. Entramos a la web de nuestro competidor. Y en este caso voy a utilizar un software, una extensión que se llama Go Full Page. No sé si se va a ver bien. Pero esta es una herramienta que no es inteligente, es simplemente un software que lo que hace es capturarme toda la pantalla. Entonces voy a capturar la pantalla de este competidor. Voy a pensar que yo soy Restream y quiero hacerle la competencia a StreamYard. Pues voy a hacer esta captura, me voy a descargar esa información en PDF, es decir, al final lo que tengo es en PDF la página web y se la voy a subir a ChatGPT. Y ahora le voy a pedir ciertas cosas. En este caso, para agilizarlo, lo he copiado. No es el mejor prompt del mundo, tiene fallos, pero en cualquier caso, le estoy diciendo que analice el mensaje de la página web. Voy a decirle algo, voy a mejorarlo. Voy a decirle, eres un experto en marketing digital y en diseño de propuestas de propuestas de valor. Por favor, analiza el mensaje de esta página web y le voy a pedir cierta información. ¿Cuál es la propuesta de valor principal? Segmento al que va dirigido, qué funcionalidades o características únicas tiene, por qué un cliente elegiría esta alternativa sobre otras opciones de la misma categoría. Si yo soy un competidor, ¿cómo podría diferenciarme de esta empresa? Por favor, dame respuestas concisas donde resaltes la información más importante y dame la respuesta basada en lo que encuentres en el archivo que te di. Me gustaría que el formato en el que me entregues la respuesta haga sencilla la comparación con otro competidor. Aquí, en este caso, no le voy a preguntar, para el ejemplo, lo de que me haga las preguntas, porque si lo hago me va a decir que quién soy como competidor, cuál es mi ventaja competitiva. Me va a hacer esas mismas preguntas, pero de mi empresa, para tenerlas y poder compararme. Entonces, no le voy a hacer esa pregunta, pero en tu caso sería, en el caso de las personas que nos están escuchando, pues podría ser interesante que sí lo hagamos para tener esa conversación. Entonces, en este caso, aquí está la respuesta y me dice que la propuesta de valor principal de la empresa... de hecho, no he subido... sí. Sí, dice, la propuesta de valor principal de la empresa es ofrecer una plataforma de transmisión en vivo
que permite a los usuarios crear contenido profesional y de alta calidad con facilidad. ¿Cuál es el segmento? El segmento objetivo de la plataforma está dirigida a creadores de contenido, profesionales del marketing, educadores y negocios que buscan realizar transformaciones en vivo de manera eficiente y efectiva. Las funcionalidades o características 1. Interfaz intuitiva, me la explica. Las integraciones, por ejemplo, Facebook, YouTube, LinkedIn. Herramientas de integración, funciones interactivas de chat en vivo, etcétera. Personalización. Opciones para personalizar la apariencia en transformación de logotipos, colores, etcétera. Y me dice, razones por las que alguien lo elegiría: facilidad de uso, no lo voy a leer completo, la amplia compatibilidad, la interactividad y la personalización. Estrategias de diferenciación para competidores. Enfocarte en nichos. Oye, si te enfocas en un nicho y haces algo específico para doctores, pues va a ser mucho más fácil que compitas contra StreamYard, porque puedes hacer que se adecue a la realidad del cliente o del posible usuario. Oye, si los usuarios van a tener que mostrar, por ejemplo, me lo invento, es médico y va a tener que mostrar 2 cámaras de manera simultánea, a lo mejor la versión gratuita de prueba debería ya incluir la puesta en práctica de 2 cámaras. No lo sé, me lo estoy inventando. Mejorar el soporte técnico, funcionalidades avanzadas, por ejemplo, ofrecer características adicionales como análisis detallados de audiencia, integración con herramientas de marketing automatizado y opciones avanzadas de edición de vídeo, y precios competitivos. Esos son la información que me da. Pero algo muy importante, si te das cuenta, Carlos, la información de abajo no es tan interesante. Es más, prácticamente cuando analicemos casi cualquier competidor nos va a decir cosas muy parecidas, porque aquí le estoy pidiendo que sea creativo. En las otras, en las que no le he pedido que sea creativo, solo ha hecho una cosa: extraer información del documento. ¿Qué sucede? Que en la medida que el competidor haya construido mejor su página web, va a ser más fácil que tengamos información. A lo mejor no tiene mucha información y por mucho que le hemos dicho que me dé información específica solo del documento que le he pasado, puede intentar ser creativo y darme información que no está en el documento, porque no queda claro cuál es precisamente la propuesta de valor. No queda claro quién es el segmento objetivo. No queda claro cuáles son esas características que ofrecen nuestros servicios frente a la competencia. Si estamos analizando la web, no cumple esos requisitos, pues se va a inventar información. Así que es muy importante que lo utilicemos para esto. Fíjate cuánto tiempo nos habría llevado leer toda la home de StreamYard, de StreamYard como competidores, que tampoco es grande, pero para identificar qué es una característica, cuál es la propuesta de valor, eso nos podría llevar tiempo. Sin embargo, le he dado ya esa tarea, que es muy rutinaria, se la he dado a ChatGPT para que la haga por mí. Solo le he pedido que información que está ahí, que es visible, me la ordene. Eso hace que sea mucho más fácil, mucho más sencillo el hecho de que pueda hacer la tarea sin inventársela. ¿Para qué no la utilizaría? Y porque yo sé que esto es algo que puede ser susceptible de que alguien lo pregunte. No la utilizaría nunca para crear contenido. ¿Eso significa que no la utilizamos nunca, jamás para contenido? No. Mira, podemos llegar a construir la parte principal del contenido como primer borrador. Y esto es importante, como primer borrador. ¿Qué haría yo? Y si alguien quiere luego que me pida el prompt, voy a hacer una cosa.
voy a compartir de nuevo. Mientras Blas, bueno, ya lo está compartiendo. A Blas se lo ubica rápidamente en forma inmediata en LinkedIn, ¿ok? Coloca su nombre y ahí lo vas a ver. Síguelo por la cantidad de contenido que crea y bueno, ya estás viendo y aquí ya te conocen, pues saben lo que estoy hablando. Fíjate, este prompt, como digo, si alguien lo quiere, se lo puedo compartir. Lo tengo solo para cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, le estoy diciendo que es un experto en SEO y me lo voy a inventar, y en... bueno, Ventas para B2B. esto voy a hacer una cosa. Bueno, sí, y en ventas B2B. De hecho, vamos a hacer una cosa, Carlos. Vamos a crear un artículo para ti. Okay. Y digo que vamos a crear, fíjate, escribe como un experto SEO. Aquí ya le estoy hablando del rol, pero también de la tarea. Escribe como un experto SEO y ventas B2B un artículo para el blog de... Aquí voy a abrir en otra pestaña para ponerle directamente la URL de Neurosales. O el mío, en este caso sería el mío en LinkedIn, ¿no? No, en este caso quiero que obtenga información de la empresa. Y le digo, sigue estas directrices. Resuelve la intención de búsqueda de un usuario que quiere saber, dime, sobre qué queremos escribir. Algo que podría ser algo que busquen tus potenciales clientes. Prospección B2B. Sobre cómo prospectar, Exactamente. cómo hacer prospección Secuencias B2B. efectivas. El post debe tener una extensión le vamos a poner 2.500 palabras. La palabra clave principal para la optimización SEO, aquí evidentemente tendríamos que hacer ese trabajo de hacer las búsquedas de palabras clave. También podríamos llegar a utilizar ChatGPT para eso. Y vamos a pensar, me lo voy a inventar, pero que es, por ejemplo, la palabra clave es prospección B2B y que palabras claves secundarios son prospección. Calificación. Ok, pero eso es una palabra clave, no lo tengo claro, pero lo voy a decir. Sí, bueno. Calificación, probablemente no sea una palabra clave. Dime otra, aquí no lo vamos a inventar. Cliente correcto, ajá. Venga, vamos a ponerle otro. Cliente correcto. Esto es un trabajo que no podríamos estar haciendo así. Esa información no es aleatoria. Tendríamos que tener información clara, ya sea porque hayamos hecho un ejercicio de keyword research o porque hayamos analizado cierta data de competidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho voy a hacer algo más también. Y ya le he dado esa información. Y simplemente lo que voy a ver que todo esté correcto. Sí. No, pásame ya de una ese pronto, ¿viste? Ya, pásamelo por WhatsApp y lo paso aquí. Pero esto está demasiado bueno. Fíjate algo interesante. Memoria actualizada. ¿Te acuerdas antes cuando hemos hablado de la memoria? Sí. Lo que ha hecho es obtener información de aquí, por ejemplo, oye, en la parte de ventas, y de hecho aquí lo que ha hecho se ha hecho una anotación en su memoria que he pedido información le he pedido crear un artículo optimizado para SEO para el blog de Neurosales que es enfocado en B2B, prospección, y siguiendo una serie de instrucciones específicas SEO.
se ha guardado esa información. Yo después puedo eliminarle esa información de la memoria. Pero lo que ha hecho es crearme el artículo. ¿Cómo hacer prospección B2B? Guía completa para vender más. ¿Qué problema tiene? Que se sabe inmediatamente que es una inteligencia artificial. En el mundo de las ventas B2B, la mayoría de artículos ahora comienzan así. ¿Por qué? Porque en lugar de pensar, oye, me ha creado el primer borrador y a partir de aquí, ¿cómo yo diría esto? Lo reescribo, pero me ha creado un artículo donde primero me dice qué es la prospección B2B, cómo hacer una prospección B2B efectiva, definir tu cliente ideal, utiliza herramientas de investigación y nos habla de 3, de LinkedIn Sales Navigator, base de datos de empresas, herramientas de inteligencia de ventas como ZoomInfo, crear una lista de prospectos, personaliza tu mensaje. Aquí me habla y me muestra un ejemplo de mensaje personalizado, que en realidad no tiene mucho de personalizado. Hola, nombre de propuesto, he estado siguiendo el nombre de la empresa y me ha impresionado su reciente aquí mención a un logro, noticia relevante. La verdad no está mal el mensaje. Ahí el nombre de nuestra empresa, ayudamos a empresas como la suya a aquí algo, la solución que ofreces, y creo que podemos ser de gran ayuda. Yo nunca enviaría ese mensaje, pero la estructura está bien. Menciona un desafío específico que enfrenta el prospecto. ¿Te gustaría agendar una reunión para discutir cómo podemos colaborar? Saludos, tu nombre. Esto es algo que en realidad la mayoría de vendedores utilizaría, yo no, pero está personalizado. Se puede personalizar entre comillas, ¿no? Hiperpersonalizado, pero personalizado. Después califica tus prospectos. Aquí incluso nos habla del modelo BANT para calificar a prospectos. Realiza el primer contacto, da seguimiento, analiza y optimiza la estrategia. Incluso nos establece, aunque no se lo hemos dicho nosotros, un call to action. Si te ha gustado este artículo y quieres saber más sobre cómo mejorar tus procesos de venta, no dudes en contactarnos en Neurosales. Esto de aquí podría llegar a ser, como digo, el borrador del artículo, no el Claro, pero artículo. volviendo, Blas, a mis épocas, donde la fuente, cuando yo estudiaba, era una enciclopedia llamada Espasa Calpe o Monitor, cualquiera de esa época, estoy hablando 50 años atrás. Exactamente, había quienes en la clase agarraban el texto y lo transcribían tal cual, ¿ok? Y obviamente el profesor se daba cuenta. Entonces, aquí yo lo que digo, lo que tú acabas de hacer, algo realmente impresionante, porque claro, de alguna forma incita a lo inmediato y a que caigamos en el facilismo, pero eso no es nada nuevo. O sea, hay gente que se fusila, que agarra el texto de otro y lo asume como uno. Eso es incorrecto. O que agarra un artículo de hace 3 meses y lo vuelve a poner. Entonces, aquí lo que tenemos es una ayuda realmente increíble que nos puede dar ideas, textos, para que nosotros hagamos ya un pase digamos, de análisis. Incluso entiendo, Blas, me dijo una amiga de nosotros, Diana Rodríguez, que hay un software, una inteligencia artificial, que tú le das un texto de inteligencia artificial y te lo pasa a algo que suene más humano. Entonces, sí, pero no deja de ser una inteligencia artificial. Es decir, que al final eso de que se vuelva más humano sería simplemente tan fácil como darle ese prompt a la inteligencia artificial y lo hace. Al final, esa herramienta lo que utiliza es ChatGPT. Lo que hace es simplemente ha generado una cosa que se llaman GPTs. De hecho, existen GPTs y tú puedes crear con la versión Pro, puedes crear GPTs, que es en realidad, ¿qué es eso del GPT? Es un prompt mucho más cuidado, pero cuando es algo específico. Voy a mostrar uno, no es mío, yo sé que nos vamos de tiempo, pero
Creo que a la gente le va a gustar esto. Esto es una clase magistral, así el que se tuvo que haber ido porque pasamos un poco del tiempo, no tenga pena, como dice en Guatemala. La idea es que esto quede grabado y tengas aquí una fuente increíble para poder seguir estudiando este tema. Así que continúe, estimado. Mira, este prompt que voy a mostrar, no sé si se está viendo ya la pantalla. Sí. Ok, se ve ChatGPT, ¿verdad? Sí, señor. Mira, en este caso es BigGPT. GPT, que en realidad es simplemente un modelo entrenado dentro de ChatGPT con cierta información para hacer una secuencia de pasos. Lo ha creado una agencia de España que se llama Big SEO y en realidad nos ayuda a generar artículos, algo muy parecido a mi GPT, pero tiene otra estructura. Por ejemplo, en este caso, simplemente me dice, ayúdame a crear contenido. Y dice, oye, pues, ¿para qué pregunta? Y le digo, pues lo mismo, ¿cómo prospectar? ¿Cómo hacer prospección? De nuevo, esta palabra no lo tendría que estar diciendo así, tendría que tener información precisa para saber que debo escribir eso específicamente. Quiero hacer, ¿cómo hacer prospección B2B? Bien, entonces me dice, pregunta 2. Ya me ha hecho la pregunta, me hace la pregunta. ¿Qué URLs tienen las 3 primeras posiciones en Google para la keyword cómo hacer prospección B2B? Pues no lo sé, pero se la voy a dar. Entonces, lo busco. Voy a abrir un Excel para ir pegando esas URLs y que sea más fácil. Y le digo, pues primero está patrocinado, segundo también patrocinado, nada me interesa, este no está patrocinado. Este además es el que considera Google que es la mejor opción. Copiar dirección de enlace. En acuerdo. La segunda mejor opción es esta. Me lo guardo. Recuerda que todo eso, para yo poder dar un tip, eso me ayudó muchísimo. Lo que está haciendo Blas, si tú haces varios copiar, eso se va almacenando en Windows. Tú después con la tecla ventanita y copia B y B, vas a ver todo lo que has pegado y seleccionarlo. También es cierto. Me acordaba eso. Pues le hemos copiado los 3 que posiciona primero Google. No le he mostrado los que están patrocinados porque estos están pagando por aparecer. No son los mejores resultados, son los que están pagando más. Pero este de aquí, bueno, este es directamente inteligencia artificial, la propia de Google, pero esta información sería interesante. Podría mostrar esta o podría mostrar la información, las fuentes con las que ellos están generando esta respuesta, pero me quedo con esas 3. Me voy de nuevo a ChatGPT y le doy esa información. Y me dice, aquí dame tu experiencia. Aquí le podríamos poner lo que quisiéramos, es decir, todo lo que tu conocimiento, incluso si tienes en celular la versión de ChatGPT, pues puedes mandarle esto en audio, contárselo, que es mucho más rápido. Pero en este caso yo le voy a decir algo rápido, que es... solo le voy a decir que es muy compleja. La prospección... B2B es más compleja que la B2C. Como digo, esto ni se parece a lo que tendría que hacer. Aquí le tendría que mostrar yo mi experiencia real, es decir, mi conocimiento. Y entonces lo que hace, me dice que gracias y me cuenta qué está haciendo. Me dice que el paso 1 que va a hacer es analizar las URLs para aprender todo sobre ellas y fijándome especialmente en el SEO y las palabras clave utilizadas. Y aquí me dice, me muestra la URL, el título
y me dice cuáles son las palabras clave, un breve resumen del contenido y qué encabezado se está utilizando. Me lo analiza de la segunda y me lo analiza de la tercera. El paso 2, con la información que yo le he dado, aquí no tiene nada que hacer con esto porque no le he dado información. Si le hubiera dado más información, me habría estructurado también la información. Y paso 3, lo que hace es el análisis de las palabras clave y creación de lista de sinónimos de palabras clave. Y entonces me dice, me da como los encabezados, es decir, la estructura del posible artículo. Una introducción a la prospección B2B, diferencias entre prospección B2B y B2C, estrategias efectivas, técnicas avanzadas, herramientas y tecnología. Le voy a decir que está todo bien. Aquí, si no estuviera bien, le diría, oye, el punto 5 cámbialo por otra cosa, pero le voy a decir que está todo bien. Ok. Mientras Y tanto, Blas, aquí, recuérdame lo siguiente, ¿este Big GPT es un software aparte? no, es un GPT. Los GPTs, Ok. cuando tenemos la versión de pago de GPT, nosotros lo que podemos hacer es, si tenemos una acción rutinaria con el propio chat GPT, como se puede automatizar, en lugar de eso, ¿por qué no genero yo ya toda esa información, todo ese prompting de información de actúa, como, toda esa información que no es la petición específica? Yo la puedo volcar, la puedo programar para que siempre esté disponible y yo no tenga que hacer ese trabajo y solo le dé la información nueva que necesita. O sea, este GPT lo hiciste tú. No, este yo no lo he hecho, Ok, este lo hizo una empresa que se llama Vixeo. Yo he creado otros que utilizo en mi día a día, pero no este. te entiendo. Pero igual, este, si alguien lo quiere, se lo puedo compartir. Y porque es público. Este es público. Los que yo he generado no son públicos, los utilizo yo solo. Claro. Pero este aquí ya me ha generado el artículo. Este es un artículo mucho más cortito que el otro, pero porque el otro le he dicho expresamente cuántas palabras tenía que tener. Este tendrá esa información dentro del prompt ya incluida, pero aquí ya me está mostrando pues esa parte de introducción, las diferencias que hay. De nuevo, ¿copio pego? No, lo leo y digo, yo esto lo diría de otra manera, pero voy a comenzar a utilizar cosas que sí me dice. Por ejemplo, oye, después de B2B me está escribiendo business to business. Y puede ser simplemente que haya sido por una explicación específica o a lo mejor lo está haciendo porque es una palabra clave. Aquí tendría que ver si es una palabra clave que ha utilizado alguno de los competidores. Parece que no. Pero es muy importante que mantengamos esas palabras clave dentro de nuestro texto. Entonces, la idea es que ya tenemos de nuevo la estructura para decir, oye, por ejemplo, aquí habla del CRM y nos habla de plataformas como Salesforce o HubSpot que ayudan a gestionar y analizar las interacciones con clientes potenciales. A lo mejor yo digo, eso que está diciendo de los CRMs es demasiado básico. Yo tengo más cosas que decir y puedo escribir todo sobre CRM. Pero no se lo pido. ¿Por qué? También porque si yo pongo esto en Google, tal y como está, por mucho que lo pase después por otra herramienta, Google sabe que está creado por una inteligencia artificial y no lo va a posicionar nunca. Qué bueno, qué bueno. Nunca. Entonces, por eso, y empezaba la conversación diciendo, lo necesitamos, porque sé que muchos de los que están ahora en el chat van a decir, yo lo necesito, pásamelo. Y la primera pregunta sería, ¿y con qué frecuencia creas artículos para tu blog? Porque si Estupendo, no estás creando, a lo mejor no lo necesitas. estupendo. Y la idea es, no, o a lo mejor no lo estoy creando porque no tengo tiempo. Pero dentro de tu estrategia de marketing B2B, ¿la creación de contenido en página web es importante o no? Porque si no,
de nuevo, no lo necesitas. Claro. No, y estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, algo que a mí me parecería como una herramienta, no voy a decir obligatoria, pero que ayudaría mucho, es ese front de nuestro gran amigo y colega Chris Payne, cuando él agarra y dice, bueno, voy a visitar a la empresa, es más, creo que es Xerox, y yo voy a decir, y el prompt es, actúa como un experto en ventas B2B, ¿ok? Vas a visitar a la empresa y pones el enlace. Esta es una empresa que trabaja en el sector de fotocopiado e impresión de documentos. Para estar mejor preparado en esta pregunta, oye, en esta reunión, dame al menos 5 tendencias claves de esta tendencia y dame, oye, 4 o 5 preguntas que podrían ser claves para estas personas si les pasas el enlace de su perfil de LinkedIn. Y nuevamente, habrá cosas como muy básicas que dicen el mercado de las fotocopiadoras está creciendo y creciendo. Ok, como respuestas tipo horóscopo, ok, pero en algunas sí te dan, y yo lo he podido corroborar, algunas tendencias interesantes. Y que si no al final, yo creo que el hecho de que todo vendedor B2B se obligue a que antes de una llamada a un cliente haga esto, ya el éxito, o sea, el éxito de la estrategia es correcta porque estás haciendo conciencia de no ir, voy a poner una expresión muy de mi país, no ir en pelo, no ir desnudo a una reunión, que ese es un pecado capital, pero que a veces nos da flojera meterme en la página, meterme qué está pasando en el segmento de fotocopiadora en México, qué está pasando. Aquí no, aquí, oye, 20 minutos antes le pongo ese pro, lo tengo bien nutrido y, oye, me da cosas para que por lo menos estoy haciendo foco y quizás pueda ahí sacar una pregunta que haga pensar a mi cliente. Eso yo lo encuentro de un valor increíble, Blas. Sí, pero yo haría otra cosa. Además. No además. Fíjate, en lugar de pedirle que actúe como si fuera yo mismo y que haga mi trabajo, yo lo que le pediría es que haga el trabajo previo. Por ejemplo, ¿El trabajo? el trabajo previo. Por Ok. ejemplo, en ese caso específico, oye, yo puedo hacer una cosa. Por ejemplo, puedo pedirle que analice la página web para mostrar cuál es su enfoque, para saber. Después le puedo pedir que me busque noticias de la empresa. Oye, búscame. Hemos dicho antes que el ChatGPT 4 conversión a otro puede hacer esas búsquedas. Búscame cualquier mención que haya salido en algún tipo de noticia en los últimos 5 meses o 6 meses. Nos va a buscar esa información. Ahora, búscame todas las noticias del sector específico más importantes en México. Me va a buscar eso. Ahora, con esa información, ahora ya le pediría las preguntas. Oye, ¿qué preguntas le harías? Pero fíjate, es que el uso de... por eso, esa es la parte que me ha ilusionado. Así casi cerramos con un círculo. Cuando me preguntabas, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo te decía, ha cambiado la tecnología y ha cambiado el cómo lo usamos. No todo el mundo ha cambiado de cómo usarlo. Todavía le pedimos, haz esto y me voy. No. Piensa en ChatGPT como si fuera un asistente. En lugar de, haz mi trabajo, porque has dicho antes una frase de, no, ChatGPT no nos va a quitar nuestro trabajo, no sé, o no, que no íbamos a hablar de eso. Y yo siempre digo una cosa, que si tienes miedo que ChatGPT te quite el trabajo, a lo mejor es que no eres capaz de hacer el trabajo que hace una base de datos, que es lo que es ChatGPT. Y si no eres capaz de hacer eso, de buscar información, a lo mejor es que no deberías estar haciendo ese puesto. Pero lo que hace ChatGPT es que busca la información mucho más rápido que la podríamos buscar cualquier persona, que tiene bases de datos y que además ahora tienes la posibilidad de que no se invente esa información, pero tienes la posibilidad. Ojo, si yo le digo,
que voy a vender a Kyocera y dime qué preguntas le hago, se los va a inventar todos. Pero si yo le digo, oye, analízame esta información como hemos hecho antes, que le he descargado la web, se la he mostrado, oye, muéstrame a cuál es la ventaja, quién es su potencial cliente para conocer esa información que tú tendrías que buscar o que tendrías que decirle a alguien que la buscara. Pues le pides a ChatGPT que lo haga. Después esas noticias, después las noticias del sector. Eso va a ser más enriquecedor. Después podemos decir ya que lo estructure, que haga las preguntas, pero o que nos resuma toda esa información en un texto de no más de 5 párrafos para tener toda esa información muy detallada y poder leerla y asumirla fácilmente. Pero no le pidamos que haga nuestro trabajo a menos que tu trabajo sea el de solo hacer esas búsquedas. Creo que el vendedor debería ser suficientemente profesional para saber qué tipo de preguntas tiene que hacer teniendo la información. Pero eso sí, ahora esa información que antes nos llevaba horas obtenerla, ahora podemos tenerla en 20 minutos. Ya lo creo. Y aquí, efectivamente, amigos, amigas, el mensaje es, bueno, meterse. Quizás al principio, no quizás, definitivamente al principio serán preguntas sosas, preguntas que no te den nada sustancioso. Empezarás a buscar y a meter nuevas, empezarás a saber, porque nuevamente es un asistente que tienes, pero tienes que saber utilizarlo. Y como en un curso que hice en LinkedIn, que la experta decía, bueno, que el primer paso es quítale el miedo, velo como, oye, algo que efectivamente puede potenciar lo que estás haciendo. Yo ahorita estoy recibiendo un mensaje de alguien con quien yo había creado un compromiso y una alianza, porque hay un proyecto que esa persona y yo nos hemos aliado para que Blas Martínez cumpla. Esa persona es Abril y ese proyecto es el libro de Blas Martínez. Entonces yo prometí que no iba a perder chance de recordar. Entonces lo que voy a hacer aquí es, y voy a invitar a Blas para que en otro capítulo nos diga cómo está utilizando cómo está utilizando la inteligencia artificial para escribir su libro. Y el reto es para que le ayude a escribir su libro sin que aparezca y que se vea que es un libro escrito por la IA. Así que ese será un capítulo espectacular que Blas, yo creo que dentro de unos quizás 30 días lo tengamos para que nos explique en este proyecto y además que nos diga cómo va ese proyecto. ¿Ok? Perfecto, pero puedo adelantar algo. Se puede utilizar algo de manera muy parecida, pero no igual, de pedirle estructura, de pedir sí le podemos pedir que haga cambios o correcciones de estilo, podemos pedirle que haga cambios que no utilice palabras. Sí podemos, pero a mí me da miedo, y de hecho ya existen muchos, pero me da miedo la cantidad de malos libros que va a haber próximamente que sean solo información que está en ChatGPT. No, pero sí le podemos pedir que haga trabajo que sí antes hacía una persona y que yo considero que tiene que hacerlo, porque no le quiero quitar trabajo a Diana, una vez. Pero no es lo mismo que Diana trabaje con un texto sin pulir nada, que le digamos a Diana, oye, tenemos este texto ya con esta estructura, con este estilo, etcétera, 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 que ya hemos creado. Ahora haz tu magia, mejóralo porque va a hacer el trabajo mucho mejor que ChatGPT, pero sí va a ser, sí podemos hacer que el output sea bueno. Y con esta frase termino. El output, el resultado que obtengas de ChatGPT va a ser tan bueno como el input que le des. Estupendo, estupendo. La verdad que, amigas, amigos, bueno, esto fue espectacular, esto fue una masterclass, esto no fue un webinar, la cantidad de información que está aquí es para digerirla, para picarla, para analizarla y espectacular. Así que ahí tienen la página de Blas, síganlo por favor en LinkedIn, donde él también
promueve mucho material, mucho webinar, mucho live, en donde lo bueno de estos live es que esto sí que no es generado por ChatGPT, sino esto lo estamos haciendo totalmente en vivo y con los errores que sugiere hacer algo en vivo, pero que forma parte de lo que es la interacción humana. Así que, Blas, como siempre, un placer increíble, un privilegio tenerte aquí enseñándonos. Y bueno, y como tú sabes, siempre la costumbre en este espacio es que nuestro invitado cierra la fiesta con palabras finales. Mi palabra final es de agradecimiento a ti, Carlos, y a toda tu audiencia por siempre tratarme tan bien, por hacer que este espacio sea casi mi casa. Y solo animarles a que si no utilizan inteligencia artificial la prueben, pero que tengan muy en cuenta todo lo que hemos dicho de la memoria sobre todo, porque si tú le das información que se queda, luego va a trabajar con esa información. Así que animaría a toda la gente que comience a entrenar su propio ChatGPT para que tenga información sobre su empresa y que de esa manera sea mucho más fácil que los resultados sean óptimos. Estupendo. Así que, amigas y amigos, la verdad que feliz tarde, feliz mañana, si todavía, o feliz noche, pues también hay una gran cantidad de gente que lo va a ver no en vivo, sino después en diferido. Y bueno, estaremos muy, pero muy pendientes para el próximo jueves, en donde precisamente, oye, a los que están en Caracas, les tengo una noticia y es que voy a hacer un lanzamiento presencial de Personas Compran Líderes. Este fue un libro que lancé en plena pandemia. No existía ChatGPT, ¿verdad? Junto con Amancio Ojeda. Y bueno, y ahora vamos a hacer una serie de actividades. Si estás interesada, si estás interesado en asistir a este evento el 11 de julio, es un evento totalmente gratuito. Escríbeme y con mucho gusto te hago llegar una invitación formal. Así que, Blas, amigo mío, muchas gracias por esta clase magistral y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en forma tan consecuente. Hasta luego y nos vemos el próximo jueves.